¿Qué tal, diseñadores y diseñadoras? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso intermedio de Siemens NX, en el que vas a aprender a manejar esta herramienta. En el vídeo de hoy vamos a diseñar esta rueda neumática. A modo de introducción, comentar que se llama neumático al elemento de caucho que en un vehículo se coloca sobre la llanta de una rueda. El neumático puede contar con cámara de aire. Y también es importante mencionar que la rueda es un objeto mecánico de forma circular que gira en torno a un eje. Es una pieza fabricada con un compuesto basado en el caucho que se coloca en la rueda de un vehículo para confeccionar adherencia, estabilidad y confort. La función de los neumáticos es amortiguar las irregularidades de la carretera, asegurando el confort de conductor de los pasajeros y de la duración mecánica del vehículo. Una vez comentada esta pequeña introducción, ahora sí vamos a empezar con el diseño de este neumático. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar marcando el centro y a partir de ahí vamos a hacer un radio de 300. Y nos vamos a colocar aquí, en este punto. Y luego vamos a dibujar un croquis. Una vez estemos aquí, que será el punto que acabo de nombrar, vamos a dibujar este croquis. Empezaremos por aquí, dibujaremos esta línea y vamos a dibujar este contorno de la llanta. Una vez que lo tengamos ya dibujado, aplicaremos la función simetría y dibujaremos la otra parte. Empezamos por aquí y pincho en croquis. Y selecciono este plano, plano XZ, un clip y acepto. Pincho en línea, pincho ahí en el centro y voy a dibujar una línea vertical de longitud 300. Y el ángulo lo dejo a 90, como está. Enter. Centro un poco el dibujo, cierro esto. Y ahora voy a convertir esta línea en referencia. Botón derecho. Y ves aquí, convertir en referencia. Vengo aquí, pincho en línea. Pincho ahí y voy a dibujar una línea horizontal. Vengo aquí, pincho en línea. Pincho ahí y dibujo una línea horizontal de 140. Y el ángulo como está. Cierro esto. Centro un poco las cotas. Y ahora pincho en línea, pincho ahí. Y dibujo una vertical de 65. El ángulo como está. Cierro esto. Ahora vengo aquí, pincho en línea. Pincho ahí, ¿vale? Y dibujo una línea horizontal de 137. Cierro esto. Y esta cota ves, doble clic. Y le marco 15. Enter. Y cierro. Ahora vengo aquí, pincho en arco. Pincho aquí y aquí. Y dibujo un arco. Este arco, el radio 120. Enter. Y le doy un clic aquí. Cierro esto. Y esta línea ya la puedo eliminar. Botón derecho y eliminar. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una horizontal de 20. El ángulo como está. Pincho aquí, otra línea de 5. Enter. Cierro esto. Centro un poco las cotas. Ahora vengo aquí, pincho en línea, pincho ahí y dibujo una vertical de 26,3. Y el ángulo como está. Cierro esto. Y ahora pincho otra vez en arco, pincho ahí y ahí. Y dibujo un arco que le voy a poner el radio 113,6. Enter. Mira, ¿ves? Ahí. Y cuando tenga en esa posición, un clip. Y me alejo un poco. Cierro esto. Y ahora voy a dibujar los radios. Me acerco un poco. Pincho aquí, en filete. Toco esta línea y esta. Y el radio le marco 20. 20.
aquí, toco aquí, y aquí, y 50, y Enter. Subo aquí, esta esquina, toco aquí y aquí, 5, un rayo de 5, y aquí lo mismo, toco aquí y aquí, y otro rayo de 5. Cierro esto, y me quedo así. Y ahora voy a aplicar la función simetría a esta parte, porque la que se va a dibujar, que será esta, va a ser igual. Vengo aquí, y ves aquí, curva de simetría, un clip. Primero selecciono la línea central, marcando esta, y ahora seleccionar la curva. Marco esta línea, por ejemplo. ¿Y ves? Esta parte es igual a esta. Acepto y finalizo el croquis. Y centro la pieza pinchando aquí, en isométrico. Y ahora voy a aplicar la función revolución. Vengo aquí y ves revolución. Primer paso, seleccionar la curva, pincho aquí en el croquis 1, especificar el vector, es este, ¿vale? El eje Y y el punto. ¿Por qué el eje Y? Porque va a dar vueltas en el eje Y, se va a formar la figura en el eje Y. Especificar el punto, selecciono este punto, ¿vale? ¿Y ves? Acepto y pincho aquí para centrar. Y ya me ha dibujado el neumático, ¿ves? Con la forma. Ahora me quedaría dibujar aquí, en esta parte, la forma de los tacos de la rueda. Recuerda que aquí puedes dibujar el que quieras, ¿vale? Yo voy a dibujar una forma, pero por ejemplo, si tú estás dibujando, y como vamos a ver ahora, tú quieres dibujar otra forma, también es válida. Para ello voy a hacer un plano tangente aquí, a esta cara, que sea tangente a esta línea. Para ello vengo aquí, y en plano de datum tangente, y aquí a un punto pasante. Especificar el punto, le marco este punto. Y aquí seleccionar el objeto, le marco esta cara. ¿Y ves? Acepto, este plano es tangente a esta circunferencia. Y ahora pincho en croquis, selecciono este plano y acepto. Y me acerco un poco. Comentar que la forma que voy a dibujar va a ser esta. Voy a dibujar esta parte de aquí, que va a ser la mitad, y luego voy a aplicar la función simetría, dibujando todo esto. Comentar que esta forma de taco que yo voy a dibujar, tú puedes dibujar otra forma de taco diferente. Si tienes otra o te gusta otra, puedes dibujarla y no pasaría nada. Dibujas esa forma de taco y luego aplicas lo que vas a ver a continuación. Empezamos por aquí, pincho en línea. Pincho aquí y tiro una línea, por ejemplo, así. Cierro esto. Empezamos por aquí, pincho en línea. Pincho aquí en el centro y dibujo una línea, por ejemplo, hasta aquí. Cierro esto. Pincho en línea. Pincho otra vez aquí. Y esta línea le pongo una longitud de 50. Por 50, Enter y Enter otra vez. Cierro esto. Vengo aquí, pincho en cuadrangular. Toco esta línea y esta. Y este ángulo le marco 110,2. Enter y cierro. Una vez que tenga ya esta línea con el ángulo que indica plano, vengo aquí, pincho en línea, pincho ahí, me acerco ahí a esta línea y dibujo una línea paralela. Por ejemplo, hasta ahí. Cierro esto, pincho en línea, pincho ahí y tiro una línea hasta aquí. Cierro esto, pincho aquí en el corte rápido y este trozo sobra. Y este también. Cierro y esta línea la voy a alargar, ¿vale? Esta hasta aquí. Cierro, pincho en línea, pincho ahí,
dibujo una línea, por ejemplo, hasta ahí. Y esta línea le marco 5. 5 y Enter, Enter. Me acerco un poco, pincho ahí y dibujo una línea hasta aquí. Cierro esto, pincho aquí el recorte rápido y quito este trozo, este y este. Cierro esto. Esta línea, botón, bueno, cierro esto. Bueno, eliminar, ¿vale? Esta línea, botón derecho y eliminar. Y esta también, botón derecho y eliminar. Y esta que me he dejado también, botón derecho y eliminar. Ya tengo ya esta parte. Y ahora vengo aquí a línea, pincho ahí y dibujo una línea, por ejemplo, así. Marco otra vez ahí y dibujo esta línea paralela a esta, ¿vale? Toco aquí, bueno, me acerco un poco y ¿ves? Ahí es paralela. La longitud la marco 50 y el ángulo el que está 290,2 y Enter. La marco ahí y ¿ves? Esta longitud ya es de 50. Continúo por ahí, tiro una horizontal hasta ahí, por ejemplo. Y aquí lo mismo, pincho y una vertical de una longitud 13,1 y el ángulo que marca 270. Enter, marco ahí y vuelvo a tirar otra horizontal en este sentido. Cierro y ahora vengo aquí, pincho recorte rápido y quito este trozo, este y este. Y cierro esto. Y ahora, como ya tengo dibujado este croquis, voy a aplicar la función simetría. Vengo aquí y curva de simetría. Un clip. Primer paso, seleccionar la línea central, será esta. Y seleccionar la curva después. Selecciono esta parte y esta. ¿Y ves? Esta parte me la hace aquí igual. Acepto y finalizar el croquis. Y ahora le voy a dar esta profundidad al taco, ¿vale? Esta. Y ahora le voy a dar el relieve al taco, ¿vale? A esta forma que hemos dibujado. Para ello vengo aquí y extruir. Aquí le marco el valor simétrico. Aquí selecciono el croquis 4. Y aquí la distancia le voy a poner un valor de 8. 8 y acepto. Centro un poco pintando aquí. Comentar que este taco, si tú quieres un taco más grande, modificas esta distancia. Le pones, por ejemplo, 15, tendrás un taco mayor. Yo lo voy a poner a 8, como estaba. 8 y acepto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar la figura patrón por todo el perímetro del neumático, ¿vale? Para ello vengo aquí, figura patrón, seleccionar la figura, el extruir 5. Especificar el vector, me acerco un poco y ves el eje y un clip y especificar el punto, este de aquí, el centro. El recuento 20, ¿vale? Le pones un número. Yo le pongo 20. Y este 18 sale de dividir el número que le pongas, bueno, 360 entre 20. 360 entre 20 son 18. Que es el ángulo de cabeceo. Que es desde aquí hasta aquí este ángulo. Acepta, hacemos aceptar y centro, pinchando aquí. Y recuerda una cosa, suscríbete al canal para apoyarlo. Y ahora voy a ocultar los planos y los croquis para tener un dibujo más limpio. Vengo aquí, botón derecho, croquis 1 y ocultar. Plano de datum 3, botón derecho y ocultar. El 4, botón derecho y ocultar. Y este también, sistema de coordenadas de datum, puedes venir aquí también, botón derecho y ocultar o desde aquí. Y ahora me faltaría cambiarle el color al neumático. Vengo aquí, a vista, sombreado realista, selecciono este cuerpo, que es revolución 2, también el 5 y la figura patrón, ¿vale? Y ahora, una vez ya tenga este y este, vengo aquí, materiales de objeto y selecciono este color, caucho negro. Clip. ¿Y ves?
Ya me lo ha cambiado el color. Y ya habríamos acabado de dibujar este neumático, ¿vale? Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.